quiere el micrófono? ¿Cómo te sientas más cómoda? Yo me siento mejor sin micrófono, pero... ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, pues no va muy de la mano con el tema, pero sí, porque todo es lo mismo. Porque el cerebro, exactamente. Debo confesar que el nombre de mi presentación lo puso Eric, porque yo no le hago mucho a la cultura pop, pero le decía que quería algo como que llamara la atención y que nos resonara a las personas neurodivergentes, que seguro muchas conocen el término neurospicy y que se ha vuelto uno de mis favoritos. Entonces justamente se llama, ese es mi secreto, capitán, siempre soy neuropicosito. Las neurodivergencias vistas desde una discapacidad a un superpoder. Y bueno, me presento, yo soy Tanet, algunos ya me ubican del grupo, otros no. Soy músico de profesión, soy terapeuta de profesión, bruja de vocación, podcastera por diversión y activista por vocación. Esas son las etiquetas que yo uso normalmente por mi convicción propia para presentarme, pero hay un chorro de etiquetas distintas que me han asociado, ya sea porque yo las uso para pues navegar en el mundo o porque la gente tiene una necesidad de ponérmela. Y me gustaría, si se sienten cómodos y pues, sabiendo que este es un espacio seguro y que ya lo estamos haciendo más seguro todavía con este debate, que si yo digo una etiqueta que en algún momento les resuena, que se han sentido como parte de, pues levanten su manita, como que digan, sí jalo, ¿no? Obviamente yo voy a usar mis pronombres y mis adjetivos, pero pues aplíquenla, ¿no? Entonces algunas de las etiquetas que a mí me han puesto, o que yo me he puesto, es bisexual, intensa, grillera, o sea que politizamos y andamos en las marchas y somos pinche arroz de todos los moles. Andas organizando siempre a mí me van a encontrar en todas las marchas, por ejemplo. Rara, ni sé qué significa, pero toda la vida he sido rara. Sapiosexual. Somos feminista, poliamorosa, rebelde, pervertida. Ay, me levantan la mano gótica. Y aquí en gótica metan cualquier tipo de subcultura, o sea, hippie, otaku, punk, lo que quieran, cualquiera, friki. Tú si yo soy todas, güey. Me encanta. J. Algunos son Jotas. Okay. Autista, loca, rebelde, voluntariosa, distraída. Hay quienes bien bajado la mano, me encanta. Desobediente, dark, inapropiada. Y nunca sé cómo decirle en español, pero ADHDer. O sea, tenemos TDAH, ¿no? Tediachito. Bueno, Tediachita. Bueno, pues hay un montón por aquí que resuenan, ¿no? Y bueno, la que más me ha gustado últimamente usar y que me ha sido muy importante para mí apropiarme de ella es justamente esta neurospicy o neuropicosita. Me gusta mucho porque justamente es una analogía para referirnos a las neurodivergencias, pero desde un lugar mucho más dignificado, amigable, mucho más amigable y mucho más desestigmatizante de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar a hablar de estas neurodivergencias y parecería que por el título de la charla, pues voy a hablar justamente de esta última etiqueta. Pero en realidad, conforme vayamos pasando por la charla, nos vamos a dar cuenta de que voy a hablar de todas las etiquetas que les mencioné mías y probablemente de la mayoría de las que a ustedes les atraviesen. Y vamos a ver por qué, porque como decía Dani, todo es al cerebro, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, empecemos a hablar de diversidades, de disidencia y de divergencia. Necesito 3 voluntarios, 3 hermosos asistentes que tengan un celular con Google. Quien sea, necesita una, celular con Google, 2, 3, perfecto. Entonces, me van a ayudar por favor a buscar un significado a cada quien. ¿Tu nombre? Victoria, por favor ayúdame a buscar disidente o disidencia. Disidencia. En tu caso, divergencia. Divergencia. Disidencia, divergencia y diversidad. Ya que lo tengan, por favor me avisan, me levanta la mano cada quien que ya lo tenga. Y lo que vamos a hacer es algo parecido que con las etiquetas. Me van a leer
el significado, y así como le hacen con los memes en Facebook, nomás le van a su manita y dicen, Sí, soy, soy. ¿ok? Soy. Entonces, Adri, ¿puedes empezar? Dice, según la RAE, la divergencia se define como el proceso de separarse o de realizar un cambio hacia algo distinto. También puede definirse como tener una opinión diferente. Esta palabra proviene de latín. Soy. ¿Quién más? Ok. Victoria, ¿tú ya la tienes? Por favor. Bueno, hay dos respuestas. Una de ellas dice desacuerdo o disconformidad de alguien respecto a las doctrinas, creencias, sistema, etcétera, que sostiene el partido, la religión, el colectivo ideológico, etcétera, al que pertenece el Congreso a cabo con la afirmación radical y tajante del derecho de la diferencia a la disidencia, a la heterodoxia. Ok. ¿Son o no son? Soy. Ok. La última, por favor. Presencia de personas con diferentes características físicas, sociales y personales en un grupo u organización. Estas características son, entre otras, raza, etnia, edad, sexo, identidad sexual, religión, capacidad física y mental, idioma, ingresos y formación. La diversidad a veces también indica diferencias en las experiencias de vida, los antecedentes culturales, las creencias y los intereses dentro del grupo. En la investigación del cáncer... Ya, para. Ok, ¿quién es? ¿A quién le representa? Ok, ¿se fijaron la cantidad de manitas que había levantadas durante las definiciones y las etiquetas? Cuando hablamos normalmente de diversidad, justamente nos vamos por este lado, ¿no? De lo que mencionaba, ¿cómo se llama? Elías. De mi orientación sexual, mi identidad de género, ¿no? Estas presentaciones. Obviamente quienes estamos aquí, pues obviamente con la diversidad relacional, pero una divergencia, una diversidad que casi nunca es nombrada y además es súper estigmatizada es justamente la neurodivergencia. ¿Y qué es la neurodivergencia? Pues en un inicio incluso se hablaba de ellas como una enfermedad, ¿no? Como una distorsión, un deterioro, un trastorno, una discapacidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas que recibían o recibíamos estos diagnósticos, pues lo encontrábamos desolador, ¿no? Porque era como un sello de no sirves, estás roto, funcionas mal. No te contratamos. No te contratamos, no entras en la escuela, eres un mal alumno, eres un mal hijo, no puedes tener una relación amorosa exitosa porque tienes TLP o tienes bipolaridad, etcétera, y entonces es como rechazado, no nos sirve en el sistema. ¿Y cuánto tiempo vivimos de esta manera, no? O sea, es impresionante hablar que apenas hoy se les entiende a las neurodivergencias como una variación en los procesamientos cognitivos, emocionales y o mentales que varían o distan de la norma, nada más. O sea, tu cerebro está medio raro. Es diferente. ¿No? Funciona chistoso, ¿no? Nada más, no funciona mal, ¿no? De hecho, pues no está aquí, pero mi divergente favorito, mi pareja, dice, es que no funcionemos, es que funcionamos chistoso. Y me encanta, y lo uso mucho con mis pacientes, sobre todo con quienes acaban de descubrir un diagnóstico, porque les ayuda mucho justo como a abrazar el diagnóstico de otra manera. Entonces, fíjense lo grave de esta situación. Apenas en el 99 se empieza a utilizar el término neurodivergencia. O sea, antes de eso era pinche discapacitado. Todos nosotros que levantamos la mano, ¿no? O sea, antes de eso era no sirves. En el 73 se sacan, se saca, por ejemplo, la homosexualidad del libro de trastornos mentales, en el 73. La OMS no lo deja de declarar una enfermedad hasta el 90. O sea, para eso entonces la mayoría de los que estamos aquí ya estábamos vivos, ¿no? Y en el 99 nos dicen, pues resulta que no estás tan mal. O sea, nomás tu cerebro está medio raro, medio loco, ¿no? Entonces, realmente lleva muy poquito la dignificación, la resignificación de estas condiciones con las que vivimos. Entonces, si quieren, si se sienten cómodos, me encantaría que me dijeran, ¿quién de aquí cuando le dijeron tienes TDAH, autismo, TLP, bipolaridad, sinestesia, cualquier cosa que les hayan dicho, dijo, en la madre ya valí?
Varias, ¿no? Porque justamente es recibir este sello que dice, no sirve, ¿no? Y entonces, cargamos con este estigma. Y a lo mejor nosotros ya tuvimos la gran fortuna, la ventaja de que pues obviamente nuestro hiperfoco entra y investigamos y decimos, oye, no estoy tan mal, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando vas con alguien neurotípico o con alguien que todavía no sabe qué es neurospike? Y le dices, oye, ¿qué crees que yo tengo tal cosa? Te dejan de ver como persona, ¿no? Y te empiezan a ver como síntoma caminando. ¿A poco no? ¿No les ha pasado? Y entonces tienes que empezar como a revalidarte, como a empezar a convencerles de lo funcional que eres dentro de sus parámetros. Y eso a mí me parece terrible, me parece peligroso, me parece pues, realmente descorazonador y desesperanzador, ¿no? No sé si sepan, pero incluso estos descubrimientos y estas resignificaciones y significaciones tardaron tanto porque además las mujeres realmente tenemos un papel como sujetas de estudio, las mujeres y personas asignadas femeninas a la red. Tenemos un papel como sujetas de estudio de la psiquiatría a partir de los 2000. O sea, realmente nada de lo que se nos diagnosticó a nosotras, nada de lo que nos contempla a nosotras, tiene que ver con nosotras. ¿Y saben cuál era la maravillosa excusa? Es que no podemos hacer parámetros confiables porque como sus hormonas son mutables, entonces no podemos observarlas. Y todavía sigue eso. O sea, sí sabes que ustedes, vatos, también tienen hormonas, ¿verdad? Para empezar, sí saben que hay andropausia, sí saben que, pero bueno, quitando eso de lado, es como, entonces, te vamos a tratar como vato, te vamos a medicar como vato, te vamos a medir con los parámetros de vato, pero no sabemos qué tiene, no sabemos cómo se ve lo que tiene. ¡Qué grave! De verdad, qué grave, porque entonces, ¿qué pasa? ¿A cuántos de ustedes que les diagnosticaron cualquier neurodivergencia arriba de los 25 años? Arriba de los 30, arriba de los 35. Yo me enteré de que yo tenía neurodivergencias cuando me empecé a especializar en neurodivergencias para mis pacientes. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo estudiaba y decía, ¿por qué están hablando de mí? Y entonces dije, quizás sea conveniente que yo me haga las pruebas. Y, pues, ¿no? Y además, muy curioso, y seguramente se han dado cuenta que ya tienen sus diagnósticos muy apropiados, que de repente es como tu amiga está hablando y tú así de, oye, ¿no te gustaría darle este link? Porque además resulta que entre neurospices nos reconocemos. Entre neurospices hacemos tribu naturalmente. Y entonces, ¿por qué resulta que tantas personas que estamos aquí reunidas en una muestra pequeña de gente, ¿no? Tantas personas terminamos levantando tantas manos? Pues algo tiene que ver, ¿no? Algo tiene que ver. Entonces, resulta ser que a partir de estos estudios y a partir de que las mujeres son tomadas en cuenta por la psiquiatría y demás, se empieza a estudiar a las neurodivergencias con otra óptica. ¿Qué las genera? Porque seguro a todos ustedes, a todos ustedes y a todos ustedes les dijeron, no sabemos por qué, pero tu cerebro funcionaba. Pues resulta que se ha observado que quizás los genes que tienen que ver con las mutaciones del ADHD y del autismo, esos son los más observados hasta ahora, tienen una presencia que data a partir de más o menos 10.000 años atrás. O sea, que quizás no es que sea un error esta mutación. Quizás esto tenga que ver con un proceso evolutivo, selectivo de nuestro cuerpo, de nuestra biología, de nuestra genética, para poder decir, oye, yo necesito gente que tenga más de estas características, ¿no? Y ahorita les voy a hablar de algunas de las características que tenemos. Pero ¿qué pasaría entonces si estas características que nosotros brindamos a la sociedad, estas características que traemos dentro de nuestra neurospiciness, tienen más que ver con favores que le estamos haciendo a la sociedad para que avance y no tanto con pesas que me voy a poner yo para poder aventarme al mar y ahogarme, ¿no? Como me dijeron porque ya me pusieron el sello de que no sirve. Entonces, su observación sugiere justamente que estas características han sido seleccionadas evolutivamente porque tenemos, fíjense y a ver si les checan algunas. Nosotros les llamamos, porque nos cagan, sensory issues. ¿Pero qué es en realidad?
es una percepción más desarrollada del olfato, la vista, el oído, el gusto, ¿no? El tacto incluso a veces, ¿no? Hay personas que incluso se vuelven asexuales porque el contacto sexual es demasiado, porque sienten demasiado. No es que no les guste el sexo, es que no han encontrado la forma de hacer que sea disfrutable para sus necesidades sensoriales, ¿no? Por ahí veo algunas cabecitas diciendo, soy. También se vale decir soy todavía. Tenemos entonces eso. Tenemos una mayor capacidad de retención, y aquí quiero hacer un paréntesis porque esa retención puede ser súper selectiva. Poner selección para lo que te interesa. O sea, si tu pareja me dice, oye, ayer te dije que... Sí fui, pero si tú leíste un libro hace 3 años, un tema que te interesaba, que estabas en hiperfoco, te acuerdas de todo lo que decía, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca me voy a acordar de una autora, jamás, ni siquiera de mis autores favoritos, pero te puedo decir la cita completa, ¿no? Entonces, es medio selectiva esa pinche memoria, ¿no? Bueno, también tenemos una capacidad impresionante para reconocer y predecir patrones e identificar detalles. ¿Cuántos de ustedes? Yo pensaba que yo era la única, yo pensaba que este era mi superpoder especial y único, pero resulta que no, porque la mitad de mi personalidad son síntomas. Entonces, ¿cuántos de ustedes no tenían el superpoder de que empezaban a ver una pinche película y a los 10 minutos ya sabían qué iba a pasar? Ya sabían el final, quién era el malo, y entonces terminaban de ver la película, y bueno, en mi caso yo me emputo como no tienen idea, porque es como, güey, perdí 2 horas y media para que pase exactamente lo que yo podría haber escrito, ¿no? Pero eso obedece a nuestra gran capacidad de predecir y observar patrones y sistemas y reconocerlos, ¿okay? Tenemos también una comprensión mucho más profunda del funcionamiento de sistemas abstractos. Por ejemplo, de repente, ¿sabemos qué le pasa a mi perro? No sé por qué, pero como que eso que está haciendo, como que yo entiendo que significa algo. ¿Cómo? Sabe, porque el perro no me dijo, pero lo entiendo, ¿no? Entonces, por la observación que tenemos tan clavada, de repente es como, sí, yo sé que... La creatividad y el ingenio de una persona con ADHD, perdónenme, pero es insuperable. O sea, la capacidad que tenemos para poder darle la vuelta a cualquier actividad que no queremos hacer, que encontramos aburrida, que encontramos tediosa, o que de plano es una obligación, es o no la hago, o encuentro la manera más efectiva, más rápida, más divertida y más pues ingeniosa, así, más como, ¿cómo chingados se te ocurrió eso? Y eso se lo debemos a nuestro maravilloso gen DRD4, que es el receptor de la dopamina, que como no nos funciona tan bien, pues dice, güey, yo necesito más, dame más. ¿Cómo nos inventamos un sistema para que me des más, no? Y bueno, ¿vale? Plumones. Eso entre muchas otras cosas, ¿no? La capacidad que tenemos también de resolución de conflictos, y ojo, aquí no estoy diciendo resolución de conflictos entre tus parejas, no. Estoy hablando de problemas. De repente nos pasa que nos está contando alguien un problema que tiene en el trabajo, y o sea, yo soy músico y terapeuta y me están contando de ingeniería y yo así, ¿y por qué no hacen esto? Y todos así como de, güey, ¿sí? ¡Claro! Entonces, ¿cómo supres? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¡Tu cerebro tiene superpoderes, bitch! Entonces, además de eso, tenemos, como decía Eric, una gran hipersensibilidad. No todos, pero muchos de nosotros tenemos una gran sensibilidad emocional. Y además de esto, un muy alto sentido de justicia. Que ojo, no estamos hablando de moralinas, estamos hablando de justicia. Entonces, ¿qué sucede con esto y las personas neurospicy? Que por eso somos grilleras, porque nos duele la injusticia, nos duele, y entonces conectamos con la lucha social y ahí estamos de grilleras, armando colectivos, armando proyectos, marchando, preguntando, oye, ¿quién vino a la marcha? Ahí andaban en el grupo, ¿quién vino a la marcha? Claro, porque nos duele y nos mueve y nos hace ejecutar. Entonces, díganme si eso no es un pinche superpoder, pero bueno, ¿no? Nos hace mayormente propensos a pronunciarnos a favor de luchas sociales. Y además, a mí una de mis favoritas, y esta yo la considero un superpoder en sí mismo, es cuando dejamos de enmascarar. Cuando dejamos de, como decían acá las compas, tratar de caber en el deber ser. Pasa algo maravilloso que es el reconocer, no quiero hacerlo, no tengo por qué hacerlo, y que crees que no lo voy a hacer. Y de ahí nadie te mueve, ¿no?
¿no? Y eso hablando de lo laboral, lo emocional, lo mental, o sea, cualquier cosa. Entonces, eso en sí mismo para mí es un superpoder, porque tú pregúntale a un neurotípico algo y llévalo a que te diga que no te va a decir que no, porque tiene que decirte que sí, porque tiene que ser amable, porque tiene que ser cordial. Y cuando nosotros nos quitamos esa máscara de deber ser, es una libertad impresionante, díganme si no. Sí. Entonces, está padre, ¿no? Tener ciertos superpoderes. ¿Ya van reconociendo sus superpoderes o no? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok, ahora, cuando yo les hablo de esto, quizás también una parte de ustedes digan, sí, güey, o sea, está chingón que tenemos superpoderes, pero también estás romantizando toda la otra parte, ¿no? Porque sí es difícil. Yo no desestimo las dificultades de vivir en un sistema que no está hecho para nosotros. No desestimo las frustraciones, los retos, los pinches no entiendo al sistema, ¿no? Porque no lo entendemos, definitivamente no lo entendemos, y eso está cabrón. Y de hecho tan no lo desestimo que justamente lo acompaño, ¿no? En mi práctica laboral. Pero hay que resignificarlo. Hay que resignificarlo porque definitivamente nosotros no somos el problema. ¿Qué pasaría si nos damos cuenta de que el problema es que funcionamos chistoso para un sistema y un mundo que no está hecho para nosotros, que no nos contempla, que en ningún momento dijo, ay, yo quiero a estos güeyes aquí conmigo? No, somos polipockets de otra pinche colección y nos pusieron en el mismo escenario. No íbamos ahí. Entonces, ¿qué pasaría si el problema es que nosotros mismos estamos tratando de juzgar a un pez por su capacidad de trepar un árbol? ¿Qué pasaría con ese pinche pez? ¿Qué se imaginan que le va a pasar? Si bien le va, alguien lo ve y dice, no mames, que pinche pez pendejo, lo agarra, lo echa al agua y sobrevive. Pero lo más probable es que no lo logre, ¿no? Entonces, si ponemos a un puma, a un koala, a una ardilla a hacerlo, lo va a hacer en chinga, con toda la facilidad del mundo. Algo que es completamente natural, tan natural como respirar para cualquiera de esos tres animales, para el pez es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué pasaría si me reconozco pez? Y entonces aprendo a vivir como pez y me atrevo a florecer en las profundidades del océano o en las familiaridades y comodidades tan constringidas como yo quiera, como las de una pecera, pero aprendo a medirme por mi capacidad de moverme con gracia en el agua. Y dejo de estar llorando por todos los pinches árboles que no supe trepar. ¿Me estás diciendo que el haber hecho mi tesis en 3 meses no es normal? Es un superpoder de tu TDAH, claro que sí, por supuesto. Adivina cuándo hice esta presentación. Ayer a las 3 de la mañana. Mientras estaba sentada. Antes de irme a Pilates. No he dormido, por cierto. Claro. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de tratar de cambiarnos a nosotros, nos damos cuenta de que se trata de cambiar nuestro entorno? Se trata de reconocernos esos peces. Y entonces, darnos cuenta de que los parámetros con los que nos hemos estado midiendo toda la pinche vida y con la que los demás nos han estado midiendo, no eran para nosotros. No nos quedan. Ni nos contemplan siquiera, o sea, ni nos topan. Así de fácil. Ni nos topan. Que las normas, las expectativas sociales, culturales, no nos sirven. No nos quedan. Y entonces, ¿por qué empecé hablando de etiquetas? ¿Por qué será? Porque si esas normas, si ese sistema, si esta hegemonía no nos contempla, ¿qué tenemos que hacer? Podemos quedarnos frustrados ahí llorando en nuestro rincón amargamente, o podemos crear espacios. Podemos reconocernos. Podemos decir, a este bajo seguro de los países, le voy a pasar ahí. ¿No? Y entonces podemos decir, ni somos insuficientes, ni somos inadecuados. Reconocer nuestras ventajas, y eso sí, para todo lo que estorba, porque sí hay cosas que estorban. O sea, cuando no hay función ejecutiva, no hay función. No hay manera de sacarlo de ningún lado. Entonces, se trata de gestar herramientas y estrategias para poderme llevar a un lugar donde yo pueda seguir siendo un pinche pez. Y no diga, ay, no hay función ejecutiva, voy a trepar un árbol. No se trata de eso, se trata de gestarnos este mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Que resulta que aunque no lo tengamos
la neurodivergencia por naturaleza es disidente. Por naturaleza la neurodivergencia dice ni madres, güey, yo no quiero estar en tu sistema culero. ¿Por qué querría yo que me tomes bajo los parámetros de esta norma? Yo no quiero, no me queda. La norma nos restringe, nos constriñe. Es una pinche cajita de este tamañito donde nos dijeron, ¡métete! Y cuando lo intentamos, ¿qué tuvimos que hacer? Cortar los pedacitos, ¿no? A ver hasta cuándo cabíamos. Y de repente dices, güey, yo no quiero andar blanca, ¿no? Yo quiero andar completa. Entonces, salgámonos de esa pinche cajita y empecemos a reconocer lo que nuestra alma siempre ha rechazado. No somos parte de la norma. Y a ver, levanten la mano ahora sí lo más alta posible. ¿Quién quiere ser parte de la norma? Ahora sí es la primera vez que ni una mano se ve levantada. ¿Cómo para qué? ¿Cómo por qué? Entonces, cuando dejamos de enmascarar, nos volvemos... ¿Dónde? Sí, norma como, o sea, de la norma, o sea, de la heteronorma, la cisnorma, la norma hegemónica religiosa, la que tú quieras. ¿De mi norma? ¿De tu norma? ¿De cuál? Sí, eso. Mira, lo que vete... Bueno. Ahí estás hablando de la personalidad, o sea, de la individualidad y la generalidad. Exacto. Esa norma es tuya. Cuando a mí me dicen rara, ¿se acuerdan que les dije que una de las etiquetas que yo nunca entendí, pero que más me han dicho es rara? Mi respuesta, desde muy niña, siempre fue la misma. Y yo veía que la gente reaccionaba bien raro. Yo les decía, en mi mundo yo soy la más normal. Y se quedaban así como... ¡Ay, qué bonito! Mi norma, pero la norma, la heteronorma, la cisnorma, la norma del patriarcado, la hegemónica, ¿no? Entonces, no es de extrañar que el 70% de la población autista, ¿quién es autista aquí?, sea parte de un color del arcoíris. No es de extrañar que las personas con TDAH seamos 10 veces más propensas a ser parte de la diversidad de las orientaciones sexuales y 6 veces más propensas a ser parte de las disidencias genéricas, o sea, tener una identidad de género trans, binaria o no binaria. Entonces, sí somos les rares, sí somos les inadaptables, les inadecuados, y qué chingón que lo seamos. ¿Por qué me es tan importante reconocernos desde este lado? Porque entonces tenemos normalmente justamente esta apreciación por crear estos espacios, por decir, yo no me quiero relacionar como la norma me dice, yo no me quiero ver como la norma me dice, aunque se me cruce en la calle. Yo no quiero creer en el Dios que me dice, yo no quiero creer que la espiritualidad está fuera de mí y que yo tengo que depender de alguien más para poder ser y florecer, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos en tribus urbanas, en subculturas, en modelos relacionales distintos, en divergencias sexuales, en prácticas espirituales disidentes, ¿verdad? Así como la pinche bruja de que está bisexual, o sea, o sí. Entonces, yo creo que si pudiéramos hacerles, por ejemplo, pruebas psiquiátricas a la mayoría de nuestros autores, poetas, músicos, inventores, incluso políticos favoritos, nos daríamos cuenta de que creen que comparten una o más neurodivergencias con nosotros mismos, ¿no? De hecho, o sea, así bajita la mano, pues se cree que Einstein, Da Vinci, Deborah Karen, o sea, un montón de gente era neurodivergente y se nota en su obra, pero bueno, eso a lo mejor lo notamos nosotros. Inventos como la freidora de aire, la sandwichera, la Alexa, o sea, estas cosas que dices, güey, está claro que por supuesto que desde luego que lo inventó un ADHDer, huevón, güey, y claro que no tiene tiempo de poner el pollo 20 minutos en el horno. El que inventó la computadora durante la Segunda Guerra Mundial. Y que después autismo y que después lo encerraron y después se murió de depresión porque el sistema, aparte de que no valoró sus contribuciones, le dijo, pues te chingas porque no eres parte de los... Voy a topar y lo mataron. ¿Sí? Ya luego le pidieron perdón. Ya cuando niños también no, después, ay, se cancela mi perdón, ay, que tu sobrino reciba 100 pesos. Sí, chingón. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo estoy convencida de que las personas neurotípicas no tienen ningún interés
por cambiar el status quo. No tiene ningún interés por hacer ningún cambio en la hegemonía, porque está hecha para ellos. Ellos, ellas, ¿no? Porque sí, de hecho, ahí sí aplica el ellos y ellas. Está hecho para ellos y ellas, porque no les duele, no les molesta, no les incomoda. Entonces, ¿quiénes están cambiando el mundo? ¿Quiénes son las personas que verdaderamente están luchando por cambiar el mundo? Por hacer mundos que incluyan a todos, por hacer mundos, y ahí va la chingona. Sí, claro que sí. Siempre veo. Hipersensibilidad, acuérdense. Yo estoy convencida de que la mayoría de las personas, si no es que todas, todes y todes, los héroes a los que tanto ensalzamos, fueron neurodivergentes, son neurodivergentes, somos neurodivergentes. Entonces, qué chingón que estemos haciendo esto. Reconozcámonos haciendo nuevas realidades. Reconozcámonos en esta lucha de decir, güey, somos legión, no mames, ¿por qué estamos hablando de ser minoría? ¿Por qué estamos hablando de ser discriminados? ¿Por qué estamos hablando de que me contrate la pinche empresa Godín, en donde mi alma se muere todos los días? No se trata, exacto, porque no podemos anunciar el paradigma, pero ese paradigma no es para nosotros. Entonces, renunciamos. Claro, por supuesto que se puede, por supuesto que se puede. Entonces, si renunciamos, ojo, esto es lo más importante, si renunciamos al capacitismo interiorizado, o sea, al yo debería funcionar como dicen que debería funcionar, yo estoy roto, yo no sirvo, es que yo no me puedo desempeñar de la misma manera. Pues no, porque tú no eres esa misma persona. Si renunciamos a ese capacitismo interiorizado y abrazamos nuestras divergencias con compasión, con amor, con reconocimiento y claro, con herramientas y estrategias, la vida cambia de una manera impresionante y nuestra mente picosita puede ser celebrada en vez de ser señalada. Entonces, el simple hecho de que estemos aquí ahorita nosotros ya está cambiando realidades, porque estamos en Querétaro. Hablando de relacionarnos como se nos dé la chingada madre, ¿no? Hablando de coger con quien se me antoje, con mis reglas y de preferencia con autocuidado, ¿no? Pero desde la libertad, no desde el deber ser. Entonces, estamos redefiniendo relaciones interpersonales y de otros tipos, ¿no? Con nosotros mismos. Estamos gestando unidades familiares, dinámicas laborales, formas de vida a nuestra medida. Y de eso se trata, de encontrar herramientas y estrategias que nos ayuden a navegar exitosamente un mundo que no estaba hecho para nosotros, en lo que creamos un mundo hecho para nosotros, que ya lo estamos haciendo. Llevamos como legión neuropicosita siglos haciéndolo, ¿no? Apropiémonos de él. Entonces, si aún no lo hacemos, aprendamos a nadar libres, aprendamos a trazar nuestro propio ritmo, a nuestro propio rumbo, acompañados de quien se nos dé la chingada gana, y no basemos nuestra felicidad ni en metas ni en parámetros de un sistema que ni nos contempla, ni nos acomoda, ni nos gusta siquiera, ni queremos ser parte de él. No perdamos nuestra vida en un duelo de quien debimos ser y no perdamos la vida que se nos vaya la celebración de quien sí somos, de la peculiaridad que sí somos. Porque qué doloroso. ¿Cuántos papás y mamás, porque normalmente están dentro de la norma, no conocen que sufren a sus hijos autistas, que sufren a sus hijos ADHD, que sufren a sus hijos con TLP, con lo que sea, en vez de reconocer, güey, mi hijo es una persona distinta y te voy a ver por quien eres, no por mis expectativas de quien quería que fuera, y te voy a tratar como lo que tú necesitas de mí y vamos a replantear lo que yo puedo tener de ti y lo que tú puedes tener de mí y voy a despedirme de esas expectativas que eran mías, que tú no tienes la culpa de nada de ellas. Tú no viniste a chingarme mis expectativas de ti me chingaron a mí y yo lo saco con rato, ¿no? Entonces, podernos quitar todo ese estigma de lo que deberíamos ser es el regalo más grande que podemos tener y que podemos darnos. Y quiero dejarles una frase que a mí me cambió la vida completamente, como dice Gabriela. Como dice Gabriela, es posible salirnos de ese paradigma, ¿no? Y a mí esta frase me abrió camino y la comparto siempre con mis pacientes y con mis alumnos. Y dice, el verdadero éxito es hacer aquello que tú amas y permitirle a lo que amas que cuide de ti.
No te metas al pinche trabajo de 9 a 5. No te metas al pinche matrimonio porque tu abuelita te quiere ver de blanco. No tengas el bebé porque tu mamá sueña con cargar un nieto que se parezca a Puca. Literal. O sea, haz tu vida, haz tu felicidad. Y pregúntense todos los días, ¿cuántas de mis decisiones de hoy se alinean con mi felicidad? No con la del sistema, con mi propia felicidad. Y bueno, seguramente a varios les veré el sábado en la marcha gay, pero a cuántos voy a ver en la marcha del orgullo loco el próximo año. Hay un orgullo loco para las neurodivergencias. Tomemos espacios. Tomemos nombres, lo que no se nombra no se ve. Y existimos y resistimos en mucha más de una sola divergencia. Muchas gracias por estar. ¡Vamos!